Bueno, muy buenas tardes. Siendo la hora en punto, vamos a dar inicio a nuestro tercer webinar de ISHLT Comunidad en Español. Hoy con un tema de gran interés y, bueno, un tema retador que es, como siempre, la falla primaria del injerto en el postrasplante cardíaco, en donde vamos a hacer una revisión general de la parte diagnóstica, de la terapéutica. Y bueno, tenemos hoy unos panelistas de lujo. Mi nombre es Adriana Torres, soy cardióloga, especialista en falla cardíaca y trasplante de corazón. Actualmente soy líder de medicina cardiovascular en los Cobos Medical Center en Bogotá y estaremos de la mano moderando con el doctor Javier Segovia, que bueno, prácticamente no necesita presentación en el mundo de la insuficiencia cardíaca avanzada y el trasplante. Él está en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid, España, con una amplísima experiencia en trasplante, más de 1000 trasplantes realizados hasta el momento, y estaremos moderando esta sesión. Antes que nada, quiero pues darles la bienvenida a todos los que nos acompañan y agradecer en segunda instancia a ISHLT por abrirnos estos espacios a la comunidad de trasplante de corazón y falla cardíaca avanzada hispanoparlante. Como siempre es un placer estar con todos ustedes y sin más preámbulos vamos a iniciar nuestra sesión. Javier. Y saludos a todos. Muchas gracias, Adriana, por esta presentación tan amable. Es un placer poder moderar contigo este evento formativo en distintos acentos, todos dentro de nuestro idioma. Y vamos a comenzar con la presentación de un caso de fallo primario del injerto por el doctor Álvaro Quintero. Él es cardiólogo, es el director del programa de trasplante cardíaco en la clínica Cardiovid en Antioquia, en Colombia. Adelante, Álvaro. Bueno, hola a todos. Desde Colombia quiero agradecer esta amable invitación por parte de ISHLT y queremos pues, trabajar conjunto con ustedes. Desde la sociedad hemos tenido algunas iniciativas para permitir un trabajo conjunto que nos permita conocer más el comportamiento de nuestros pacientes y en forma colaborativa mejorar el pronóstico de estos pacientes. Allí ven mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, entonces la actividad empezará con un caso clínico. Esta paciente nos llegó exactamente en diciembre del año pasado como primer contacto a nuestro centro de falla cardíaca avanzada y trasplante, la clínica Cardiovid en la ciudad de Medellín, en un contexto ambulatorio. Ya tenía un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y se trata de con fracción de eyección reducida. Se trata de una mujer de 64 años, soltera con un hijo. Ella se desempeñó como operaria de la confección en una de las empresas aquí de la ciudad. En ese primer contacto se veía una paciente en muy regular condición, por lo que directamente fue enviada a hospitalización con estos hallazgos clínicos y de laboratorio. Tenía una presión arterial de 150, una frecuencia cardíaca con tendencia a la taquicardia, 102 latidos por minuto, tenía ligera taquipnea y estaba saturando 91% al aire ambiente. Nos traía estos exámenes de su contexto ambulatorio, una hiponatremia con un sodio de 131, un potasio de 4,3, la creatinina estaba en 0,54 y el BUN mostraba una ligera elevación también, hablándonos de una divergencia entre lo que es la creatinina y el BUN, probablemente sugiriéndonos algún compromiso en la función renal también. Tenía discreta elevación de las aminotransferasas, no en un rango severo, y el NT-proBNP se encontraba en 43.658. Ya en un escenario un poco más tranquilo, con un poco más de tiempo, la paciente fue interrogada, tenía un diagnóstico de insuficiencia cardíaca desde hacía 8 meses. Este era el ecocardiograma con una fracción de eyección reducida del 15%, un ventrículo izquierdo francamente dilatado, tanto en su tamaño como en su volumen. La aurícula izquierda también se encontraba crecida y también había compromiso por dilatación del ventrículo derecho con un TAPSE caído y una insuficiencia tricuspidia severa y permitía a través de la ecocardiografía calcular una presión sistólica sobre la arteria pulmonar de 57 milímetros de mercurio.
La paciente en su récord médico nos mostraba que venía padeciendo una fibrilación auricular, había sido hospitalizada en estos 8 meses en 2 oportunidades por una FA con respuesta ventricular rápida. En la segunda hospitalización, el grupo tratante, repito, no en nuestra clínica, había decidido implantarle un cardioresincronizador con terapia desfibrilatoria y le había practicado ablación del haz de His, dado los 2 episodios de hospitalización por la FA rápida. Esto había sido hacía 4 meses exactamente. Dentro de su medicación se destacaba el consumo de apixaban como anticoagulante debido a la fibrilación auricular. Venía recibiendo metoprolol succinato, espironolactona, el ISLT2 en este caso era empaglifosina, y se mencionaba también que la paciente no toleraba modular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La señora, como la encontramos, decidimos pasarla a la unidad de cuidado coronario, en donde se le inicia soporte inotrópico con milrinone. Se le ofrece también un bloqueo tubular triple ante evidencia de hipoperfusión, pero también de hipervolemia. La paciente mejora rápidamente, en cuestión de 5 días, tanto sus síntomas congestivos como de hipoperfusión mejoraron con la terapia y en este momento decidimos practicarle un cateterismo derecho. Hasta el momento no había sido contactado el grupo de trasplante de corazón de la clínica. En el cateterismo derecho, en sus determinaciones basales, tenía un gasto cardíaco caído en 2.9, tenía presiones de llenado elevadas, una PVC de 10, una cuña de 25 y nos demostraba hipertensión pulmonar con 7.24 unidades Woods. Tras el reto con nitroprusiato, el gasto cardíaco mejora, casi se duplica. Las presiones de llenado también mejoran, la PVC baja a 5, la cuña le baja a 10 y logramos también impacto con el reto del descenso en la resistencia vascular pulmonar a 3.08. No todo lo deseado para este escenario, pero de todas formas la consideramos una paciente con hipertensión pulmonar del grupo 2, con falla cardíaca avanzada, con fracción de eyección reducida, pero con vasorreactividad. Se logró el desmonte del milrinone y se propuso dejarla en terapia intermitente con levosimendan, pero la paciente en los días siguientes, no completó una semana, nuevamente desarrolla descompensación. Consideramos que la terapia con levosimendan no había sido una respondedora a la misma y se propone para trasplante cardíaco. Aquí quiero mostrarles que la paciente desde lo clínico, sin ningún tipo de ayuda diagnóstica extraordinaria, ya tenía algunos criterios de falla cardíaca avanzada, que son los que allí resalto: la hospitalización repetida, la intolerancia a la modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hiponatremia, que es marcador también de una falla cardíaca avanzada, y por esto el grupo la considera para el trasplante. Aquí rápidamente quiero mostrarles, a quienes no conozcan, este es el mapa de nuestro país. Nosotros tenemos 5 ciudades, tal vez las 5 ciudades principales donde hacemos trasplante cardíaco. En Bogotá hay 4 centros, Cali tiene 3 centros, Bucaramanga tiene un centro, Barranquilla uno y Medellín, que es la ciudad donde yo trabajo, contamos con 3 centros. Hasta hace poco éramos únicamente la clínica Cardiovín quienes trasplantamos y somos la clínica o el hospital del país con más trasplantes cardíacos acumulados hasta la fecha, con cerca de 680 trasplantes cardíacos. Nuestra paciente finaliza el protocolo el día 15 de enero del 2025. Se ubica en una urgencia cero, nuevamente con soporte inotrópico continuo en la unidad coronaria, y 5 días después nos resulta una donante que consideramos compatible. Era una mujer de 29 años, de grupo A positivo, unos 58 centímetros su estatura y 60 kilogramos el peso, quien había desarrollado muerte encefálica tras un SB hemorrágico por ruptura de un aneurisma cerebral, y al momento de la extracción del explante de ese corazón, encontramos una paciente con una adrenalina que había fluctuado entre 0.04 y 0.09 microgramos kilo minuto y una vasopresina a 1 unidad por hora. Nuestra receptora, les recuerdo, una mujer de 64 años, también del mismo grupo de sangre, A positivo, 1.41 centímetros la talla y 42 kilogramos, un tiempo de isquemia de 214 minutos y un tiempo de perfusión de 141 minutos, y le hicimos una masa predicha que nos dio 37% por encima. La consideramos realmente apropiada, ya que les recuerdo que esta paciente había mostrado hipertensión pulmonar, aunque vasorreactiva, no había bajado los niveles al menos por debajo de 2.5 o 2 unidades Wood. Nuestra paciente, el trasplante transcurre sin mayor novedad.
Realmente el centro donde salió la donante queda a 20 minutos de donde se hizo el trasplante, pero fue necesario ponerle infusión de óxido nítrico, colocarle dobutamina a 10 microgramos kilo minuto, no de adrenalina, recibió bolo de levosimendan y desde el mismo quirófano, desde el mismo acto operatorio, en conjunto anestesia y cirugía cardiovascular, deciden conectarla a una inmoveno arterial ante la falta de respuesta con la terapia farmacológica. Quiero mostrarle la hemodinámica antes del implante del ECMO. Estas son las variables hemodinámicas principales: una presión en la aurícula derecha de 18 milímetros de mercurio, una cuña de 22, un índice cardíaco por definición en choque cardiogénico de 1,8 mililitros minuto y una presión arterial sistémica de 76,35 con media de 56. Y quiero mencionar también la hemodinámica pulmonar, porque le recuerdo que era hipertensa pulmonar y aquí realmente no resaltaba que tuviese marcada hipertensión pulmonar en este post-trasplante inmediato. Se practica una ecocardiografía una vez sale a la unidad de cuidado intensivo. El ventrículo izquierdo no se encontraba dilatado, sí tenía una hipoquinesia difusa con una fracción de eyección del 23%. El ventrículo derecho tampoco estaba dilatado, sí estaba disfuncionante y la presión sistólica en la arteria pulmonar era de 38 milímetros de mercurio. Esta paciente entonces en un post-trasplante inmediato nos muestran tres características fundamentales que nos pueden hacer pensar en la condición que nos convoca el día de hoy: parámetros hemodinámicos francamente alterados, un ecocardiograma con muy importante disfunción biventricular y la necesidad de soporte farmacológico y mecánico. Este es el resumen para contextualizarlo, la síntesis. En abril del 2004, la paciente recibe el diagnóstico de falla cardíaca reducida. 2 meses después se hospitaliza por primera vez. 2 meses después, nuevamente, otro episodio de FA con respuesta elevada hace que la paciente se hospitalice y que se decida ablación de las de His con un implante de un dispositivo de alta energía. El 23 de diciembre del año pasado es nuestro primer contacto con la paciente, quien definitivamente no evoluciona adecuadamente a pesar del soporte. La identificamos y la estudiamos para trasplante cardíaco. El 20 de enero se lleva a trasplante cardíaco con los desenlaces o con la evolución clínica que les acabo de mostrar. Con esto termino y le doy paso al siguiente conferencista para darle continuidad a la reunión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro por este caso. Eh, digamos, nos puedes como, ¿qué pasó con ella después de que ustedes la pusieron en soporte? Nos dejaste Bueno. En puntos suspensivos, en sí. puntos suspensivos. Esta historia continuará. Realmente la paciente tuvo una evolución adecuada, estuvo 10 días en soporte mecánico con ECMO venoarterial. Progresivamente se fue desmontando, la paciente evolucionó, estuvo más o menos una semana más en la unidad de cuidado intensivo, luego salió a hospitalización general. Y definitivamente su evolución fue bastante buena. El injerto recuperó completamente la función, sobre todo la izquierda, quedó con algo de disfunción del ventrículo derecho sin dilatación y no hubo que modular más la hipertensión pulmonar porque realmente desde el punto de vista ecocardiográfico y en el seguimiento hemodinámico el comportamiento fue bastante bueno. No era una paciente de alto riesgo inmunológico tampoco y las biopsias que practicamos rutinariamente en esas primeras semanas post-trasplante nunca nos reportaron un rechazo más allá de un grado 1. Ok, ¿ustedes esperaban que pasara eso? ¿Cómo podemos como predecir? Vamos a hacer más preguntas al final, pero tenemos 2 minuticos contigo adicionales. ¿Había algún predictor de este fallo? Porque era un corazón excelente el que ustedes recibieron de la donante. Sí, como le recuerdo, la paciente eh, se le eligió un corazón un poco más grande dadas las consideraciones de la hipertensión pulmonar. Bueno, podemos hablar que era una paciente ya tal vez un poco añosa. Nosotros realmente hemos ido avanzando o progresando en la edad del trasplante. Cuando yo inicié en este campo, solo se trasplantaban pacientes hasta 55 años. Ahora estamos hasta los 70 años, naturalmente sin ningún tipo de disfunción orgánica asociada. Esta señora ya tenía 64 años. Tenía, desde el punto de vista inmunológico, como les digo, no expresaba ningún tipo de anticuerpos o de probabilidad que nos diese dificultades. Sí nos preocupaba la hipertensión pulmonar, pero digamos que juiciosamente se le hizo un test de vasorreactividad que para nosotros fue respondedora, fue positiva, repito, no a los valores que hubiésemos querido en cuanto a esa respuesta por nitroprusiato, pero no la consideramos una contraindicación y realmente no nos esperábamos
esta evolución con esta donante y con esta receptora, y fue necesario pues que saliera bastante soportada, pero por fortuna pues digamos que la situación fue transitoria y la paciente en este momento ya está en casa con una buena evolución. El doctor Joe González de Barcelona nos pregunta que si el ECMO venoarterial fue periférico o central. Esta fue una canulación periférica, doctor. Digamos que se tomó la decisión. Nosotros cuando nos enfrentamos a este caso, realmente como clínicos, usualmente no incidimos mucho en esta decisión. Es una decisión que se tomó en el mismo quirófano, digamos que la conducta elegida por los cirujanos cardiovasculares de nuestro centro fue hacerle una canulación periférica. Ujú. No sé si tengas algún otro comentario, Javier. O... Bueno, pues, la verdad es que es un caso magníficamente presentado que refleja algunos de los aspectos que posiblemente van a salir ahora en las presentaciones. En primer lugar, si en esta situación de una paciente que basalmente tiene un grado de hipertensión pulmonar que no es despreciable y que en el momento del trasplante pues no está bajo un tratamiento que permita bajar enérgicamente esas presiones pulmonares, si esto lo podríamos llamar un fracaso primario del injerto o si hay un componente de fracaso consecutivo a esas presiones pulmonares, que claro, en el momento de salida de bomba de circulación extracorpórea, pues tiene unas presiones que no parecen muy elevadas medidas en el catéter de Swan-Ganz, pero claro, condicionadas por un gasto cardíaco muy bajito, con lo cual pues es posible que esa presión pulmonar media de 26, pues sí pueda ser significativa. Pero yo creo que esto va a ser parte de la discusión que tengamos más adelante. Y bueno, felicitar al equipo del doctor Quintero por el manejo de la paciente y por haber llevado adelante este proceso complicado. Eh, Gracias, doctor. Adriana, si quieres, podemos seguir con Sí, hay otra la preguntita que pelaremos sesión. más adelante, Álvaro, como los predictores, digamos, de fallo cardíaco, de fallo primario del injerto. Y seguimos con nuestra segunda presentación a cargo del doctor Enzo Cátena, de cardiólogo de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante del Sanatorio del Sagrado Corazón en Buenos Aires, con una revisión corta acerca de la epidemiología y el tratamiento actual del fallo primario del injerto. Enzo, muchas gracias. Si quieres, Hola, compartir para que pueda Enzo compartir su pantalla. hola a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme y dejarme participar. Ahí voy a compartir la presentación. Díganme si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien, pero creo que tenemos la pantalla del doctor Quintero. Ya se la saco. ¿Están viendo mi presentación? Sí, Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ya me presentaron. La idea es hablar un poquito de dónde estamos parados hoy con la falla primaria del injerto, sobre todo ver qué sabemos de la epidemiología y el tratamiento actual, como dijeron. Esto, bueno, no es novedad para ninguno. Sabemos que el trasplante cardíaco es el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa terminal. Sabemos que la actividad de trasplante ha aumentado muchísimo en la última década, mayormente en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, que en América Latina venimos creciendo de a poco, pero sostenidamente con esto. También sabemos que la sobrevida al año es muy buena, más o menos un 85% de los pacientes sobreviven al primer año, y que la mortalidad temprana sigue siendo un problema para nosotros y sigue condicionando mucho la sobrevida, ¿sí? De esta mortalidad temprana, sabemos que la falla del injerto es la principal causa, ¿sí? Más o menos ha descendido, pero sabemos que es la primera causa. Por eso es importante hablar de la falla primaria del injerto y de la falla del injerto, porque como digo, es un problema habitual dentro de la práctica nuestra, ¿sí? Si bien más o menos teníamos una idea de lo que era la falla del injerto, recién en el 2014
la ISHLT hizo un consenso para definirla, ¿sí? Y de esa manera se definió la falla primaria del injerto como la disfunción del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho o de ambos que se produzca dentro de las primeras 24 horas sin una causa identificable, como puede ser rechazo hiperagudo, hipertensión pulmonar persistente, complicaciones quirúrgicas, arritmias, sepsis o cualquier otra complicación que pueda llegar a aparecer. De esa manera también la clasificó según el ventrículo que estaba más afectado, si estaba más afectado el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, y también usando parámetros hemodinámicos y ecocardiográficos, definir la severidad, ¿sí? En 3 grados, de leve, moderado a severo, y de esa manera tener una idea de qué es lo que está pasando, qué tan severo es, y de esa manera poder prevenir o tratar la falla del injerto, ¿sí? Antes de la definición del ISHLT era muy difícil saber la incidencia real de la falla primaria del injerto porque era una bolsa de gato heterogénea donde fallaba el ventrículo y entraban un montón de pacientes. Recién después de esta definición se pudieron obtener un poco de datos más fidedignos. Uno de ellos es de un metaanálisis publicado en el 2021. Ese metaanálisis usaron la definición del 2014 del ISHLT. Hubo 36 estudios observacionales y en eso se pudo observar que la falla primaria del injerto, leve y moderada, no era tan prevalente como se esperaba, menos de entre un 10 y un 15% de los pacientes presentaban esta falla primaria del injerto, pero también se vio que la falla del injerto severa y sobre todo la falla primaria del injerto, preponderantemente con falla del ventrículo de bebé, acarreaban una mortalidad muy alta, ¿sí? Esto obviamente es importante y ha cambiado un poco las prácticas que siguen a continuación. Otro estudio que nos permitió ver la incidencia de la falla primaria del injerto fue un observacional retrospectivo que hizo el Consorcio para la Falla Primaria del Injerto. Acá se analizaron pacientes trasplantados entre el 2010 y el 2020 en centros de Estados Unidos, Canadá y Europa. Fueron unos 2.700 pacientes y en eso se vio unos datos muy parecidos a lo del metaanálisis de Bullan, donde la incidencia de la falla primaria del injerto severa era aproximadamente del 7,8%, y que esto condicionaba una supervivencia del año, una reducción bastante significativa de la sobrevida, pasando a ser del 75% de los pacientes con falla severa contra un 94% de los pacientes que no presentaban disfunción del injerto. Después, sabiendo la incidencia, otra cosa que es muy importante analizar es cuáles son los factores de riesgo para presentar falla primaria del injerto. La realidad es que la falla primaria del injerto es un síndrome multifactorial, por lo que se produce por una interacción entre factores del donante, del receptor y de la técnica quirúrgica, ¿sí? Desde el punto de vista del donante, la edad del donante, la causa de muerte del donante, la cantidad de soporte inotrópico, el estado hemodinámico del paciente, las comorbilidades, todo eso son factores que pueden predecir la falla primaria del injerto. Con respecto al receptor, lo mismo, edad mayor a 65 años, el peso, la condición en la que llega el trasplante, la necesidad de soporte mecánico influye, las patologías congénitas también han presentado mayor incidencia de falla primaria del injerto. Y con respecto al tratamiento, el tiempo de isquemia, el mismatch de sexo, el mismatch de peso, el tipo de cardioplegía, son todos factores que han, como dije antes, demostrado que predicen la aparición de la falla primaria del injerto. Al haber tantos factores de riesgo, es importante tratar de ver si podemos generar algún modelo de estratificación para poder predecir qué pacientes van a presentar más probabilidad de tener falla del injerto. El más utilizado hasta la fecha, el más reconocido, el más validado, es el radial, ¿sí? Que es un score que se hizo en España, donde analizaba tanto factores del donante como del receptor, dentro y de la técnica quirúrgica. Desde el punto de vista del receptor, la edad mayor de 60 años, la presencia de diabetes y el requerimiento de inotrópicos son marcadores de riesgo. La presión en la aurícula derecha mayor a 10 también. Con respecto al donante, mayor de 30 años también generaba mayor riesgo. Y un tiempo de isquemia mayor a 240 minutos
también predecían una mayor probabilidad de presentar falla del injerto. Este score, como digo, tiene una muy buena validación interna, muy buena validación externa al principio, pero al pasar los años se quedaba un poco corto, sobre todo con el advenimiento de las técnicas de asistencia ventricular en los pacientes pretrasplante. Por eso el score Predicta que se hizo en Inglaterra entre el 2000, más o menos para el 2016, este score agregó como uno de los puntos a tener en cuenta el requerimiento de soporte mecánico, y de esa manera logró predecir un poquito mejor que el radial los pacientes con mayor probabilidad de tener falla primaria del injerto. Hay otros scores, yo acá nombré el ABCDE, que en realidad lo que hizo este score es tratar de predecir qué factores de riesgo estaban presentes en los pacientes que han tenido falla primaria del injerto más severa, ¿sí? Como todos los scores son buenos, y como algunos dicen, terminan siendo una manta corta, digamos, lo que te predice de un lado se te escapa del otro. Entonces hay que ver si con estas herramientas hoy por hoy estamos bien o necesitamos scores más precisos. Y con respecto al tratamiento, a ver, hay un tratamiento inicial, ¿sí? Y que como decía uno de los coordinadores que teníamos, vamos a empezar por lo más fácil y lo más barato, optimizar las precargas y las poscargas, tratar de usar una terapia dirigida, ya sea con monitoreo hemodinámico invasivo, con un catéter en arteria pulmonar, o no invasivo. Empezar con el uso de drogas inotrópicas. Generalmente la falla primaria del injerto, leves a moderada, se pueden manejar con drogas inotrópicas. En los pacientes que tienen una falla moderada, empezar en escalar, pero eso lo dejamos un poco después. Y también fenotipificar la falla, ver si predomina la falla derecha, la falla izquierda, ver si el paciente puede requerir o no óxido nítrico inhalado o vasodilatadores pulmonares específicos. Y de esa manera empezar por lo que es más fácil. El soporte mecánico circulatorio se empieza a jugar un rol importante a partir de las fallas del injerto moderadas, donde uno puede empezar con un balón de contrapulsación y ir escalando el soporte a medida que el paciente evoluciona. En caso de fallas del injerto severas, ya el tratamiento de elección es la asistencia con un ECMO veno arterial, y si bien hay otros dispositivos de asistencia que tienen su lugar, hoy por hoy lo que se considera de elección es el ECMO. Y siempre, bueno, ver el soporte que esté condicionado por el fenotipo que tenga el paciente de la falla en ese momento. La evidencia que sustenta un poco el uso de ECMO en los pacientes con falla primaria en injerto lo podemos empezar en estos dos trabajos que son un poco viejos, son del 2010, son previos a la definición del ISHLT. Los dos tenían una finalidad muy parecida, que es ver si el soporte con ECMO era viable y era útil en los pacientes con falla primaria en injerto. El primero es el trabajo de Marasco, que fue con 239 pacientes, de esos 54 desarrollaron falla primaria del injerto, 39 fueron a ECMO, y de esos el 87% se pudo destetar con éxito, y el 74% sobrevivió a la hospitalización. Mismo año, D'Alessandro presentó un trabajo muy parecido, con una finalidad muy similar, que lo que analizó fueron lo mismo, 394 pacientes, 90 con falla primaria del injerto, 54 que requirieron ECMO, 67% desconectados exitosamente y 50% dados de alta. Estos dos trabajos lo que mostraron es que el ECMO era una alternativa buena y que podía soportar a los pacientes con falla del injerto. Por otro lado, son trabajos previos a la definición, así que pueden haber entrado pacientes que no hayan tenido una falla primaria del injerto, sino una falla secundaria de otra cosa. Por eso se siguió estudiando el ECMO como herramienta para soportar la falla del injerto. Y uno de esos trabajos es el de Takeda, que es del 2017, que en este caso lo que se comparó fue el uso de ECMO como soporte del ventricular, comparado con un dispositivo de asistencia temporal que era una Centrimac. En este caso se vio que en términos de mortalidad los dos grupos les fue muy similar, pero los pacientes con ECMO tenían una ventaja por una reducción de eventos hemorrágicos, menos falla renal y menos necesidad de soporte inotrópico. Otro trabajo un poco más moderno que también usó la definición del ISHLT es el trabajo de Jacob, que en esto lo que hicieron fue analizar las historias clínicas de 1030 pacientes trasplantados entre el 2005 y el 2015. Se seleccionó según la definición del ISHLT los que se pensaban que podían tener falla primaria del injerto, y de esos 31 entraban dentro de las fallas graves.
que hayan requerido ECMO. Y de estos 31, el 81% logró un destete exitoso y 61 fueron dados de alta. De esta manera, bueno, si bien esta no es toda la evidencia cabal de la ECMO, me parece que es como lo principal para mostrarle que es una herramienta que proporciona un buen apoyo circulatorio y con buenas tasas de desconexión, con una buena tasa de supervivencia al alta, y que comparado con otros medios de soporte ventricular han tenido menos tasa de complicación. Otra cosa que hay que tener en cuenta en el tratamiento, como les había comentado antes, la falla primaria del injerto es un síndrome multifactorial que se da por una interacción de muchos factores que algunos los entendemos y todavía hay otros que no los terminamos de comprender. Por eso el soporte del paciente también hay que corregir todo lo que sean trastornos metabólicos, electrolíticos y del medio interno, hacer un estricto control de infecciones, sepsis que pueden aportar más disfunción ventricular y agravar la falla primaria del injerto, realizar los ajustes pertinentes en la inmunosupresión y evitar las dosis altas, sobre todo en los pacientes que tienen un injerto vulnerable, ver si hay lugar dentro del tratamiento para la plasmaféresis o los filtros de citoquinas. Hay muchas cosas para hacer más a futuro, más allá del soporte ya sea inotrópico o mecánico. Para resumir un poco lo que estuve charlando, la falla primaria del injerto, como les dije, es una complicación temprana grave con una alta mortalidad. Es importante las intervenciones tempranas y poder predecir los pacientes que vayan a desarrollar falla del injerto. Al ser un fenómeno multifactorial, incluye características de los tres, del donante, del receptor y del procedimiento. No hay intervenciones terapéuticas dirigidas o específicas para la falla primaria del injerto y el tratamiento es básicamente de soporte. Y la clave en los casos severos es el soporte mecánico para dar tiempo a la recuperación del injerto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Edwin, por la presentación. Bueno, haces un resumen excelente de todo lo que son las definiciones, los factores de riesgo, el manejo y con base, por ejemplo, en el caso previo que nos presentó Álvaro, podríamos determinar, por ejemplo, algún riesgo, tanto por el receptor como por las características del donante. Sí, a ver, recordando un poquito el caso, el receptor tenía 67 años, el radial te lo marca en 65, el tiempo de isquemia estaba en el límite, no me acuerdo de la edad del donante, pero creo que era menos de 30, o sea que por ese lado no. El requerimiento de vasopresores del donante, si bien estaban en dosis baja la nora, la vasopresina estaba ahí, o sea, son dos vasopresores, también conllevan un riesgo. Tenía algunos grises y algunos matices que te predecía una probabilidad de fallar. Probablemente creo que todos hubiésemos agarrado igual el órgano, pero algunas cositas no eran del todo redondas. A pesar de un donante tan joven, ¿no? Sí. Yo creo, un aspecto importante es también la hipertensión pulmonar que tenía y la paciente basalmente. Y yo creo que el grupo de trasplante tomó una decisión sabia al ir al trasplante con un órgano, pues eso, un 30% parece superior en masa miocárdica estimada, que bueno, pues daba un potencial de recuperación de ese injerto mayor para el periodo post-trasplante. Yo creo que esa también podría ser un aprendizaje de este caso. Mm, Si queréis, por continuar el ritmo de la sesión, todas estas cuestiones podemos volverlas a plantear una vez haya acabado el siguiente ponente, que es el doctor Joan Guzmán Bofarul, que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, en España, y que nos va a hablar fundamentalmente del futuro, las novedades, qué hay de nuevo en falla primaria del injerto, y va a presentar también el consorcio como estructura internacional para el estudio de esta complicación.
Adelante, Joan, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación y poder participar en este webinar. No puedo conectar la cámara, pero bueno, sigo así. Pues como me han presentado, yo me formé en cardiología y en trasplante en Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente estoy realizando una estancia en Harefield Hospital aquí en Reino Unido, en Londres. Y esta última parte voy a hablar un poquito del futuro de esta entidad, del fracaso primario del injerto, ver qué hay de nuevo y todo esto a través de la presentación del consorcio en el cual he tenido la oportunidad de colaborar durante los últimos 5 años. Las primeras diapositivas que quería hacer era un poco la introducción de por qué se creó este consorcio, pero realmente creo que ha quedado muy bien explicado en la previa presentación. El primer hecho es la definición actual de la entidad, que ya tiene unos cuantos años, que es de 2014 y que se está trabajando activamente, como comentaremos, en una actualización. Y después en los predictores de riesgo existente de fracaso primario del injerto, también el radial, como se ha mencionado, estrategia, herramienta más utilizada y validada, pero ya con una cohorte antigua, anterior a la definición de consenso de 2014, donde ya se mencionaba una necesidad de actualizar las cohortes, de actualizar los modelos predictivos. Posteriormente han salido estos dos que ya se han comentado, uno británico y otro americano unicéntrico, donde de hecho ya se corroboró que Radial no tenía una performance tan adecuada en sus cohortes, pero también son modelos con sus limitaciones que podemos luego comentar durante la discusión. Esto es un poco el contexto en el cual surgió el realizar el International Consortium on Primary Graft Dysfunction, el PGD Consortium, y aquí os pongo los objetivos, pongo iniciales porque todo evoluciona y van saliendo más objetivos, pero básicamente los he estructurado en 3 ejes. El primer objetivo es establecer la incidencia y supervivencia de esta entidad en una cohorte amplia, contemporánea y multirregional, utilizando la definición de consenso existente de 2014 e intentando reflejar nuevas tendencias en el mundo del trasplante, como son las asistencias de larga duración previa como puente a trasplante o nuevas fuentes de donación. El segundo eje sería estudiar los modelos existentes previamente en una cohorte contemporánea, como es la nuestra. Y el tercer eje sería intentar desarrollar y validar un nuevo modelo de predicción de riesgo para el fracaso primario del injerto severo. Empezamos más o menos 2020, ya llevamos unos 5 años, los centros se han ido ampliando y como podéis ver en pantalla, actualmente somos 15 centros con una cohorte de más de 4.000 pacientes y realmente ha sido un lujo poder colaborar con todos estos profesionales. En 2023 pudimos publicar un primer análisis que se centró en los factores de riesgo para fracaso primario de injerto severo en esta cohorte considerada más contemporánea. Como ya ha comentado mi compañero en la presentación anterior, más de 2.000 pacientes, incidencia del fracaso primario de injerto severo de 7,8% y en este caso solamente encontramos 3 factores de riesgo predictivos de forma significativa para el desarrollo de la entidad, que fueron estos 3 que podéis ver en pantalla. El soporte de mecánico circulatorio de larga durada previo a trasplante, la necesidad de terapia sustitución renal previa a trasplante y el tiempo de isquemia total. Se confirmó que esta entidad sigue teniendo un marcado impacto pronóstico, tanto a 30 días como a un año, supervivencia del 75% a un año comparado con un 94% en los que no lo desarrollaban. Y analizamos también la performance de radial, del score radial en nuestra cohorte, que no era adecuada, ya que probablemente las características del trasplante han cambiado, del mundo del trasplante se han visto muy modificadas desde la cohorte del radial hasta esta actual. Ya más recientemente, este año, hemos podido publicar un segundo trabajo. Es un trabajo que hemos liderado conjuntamente con Marta Farrero y Edu Ródenas, y donde quisimos analizar un poco si había diferencias regionales en la presentación del fracaso primario del injerto y en su pronóstico. Partíamos de la hipótesis que sabemos que hay diferencias regionales en el trasplante, en los distintos sistemas de trasplante a nivel mundial, y queríamos ver si esto tiene un impacto y ver si podíamos aprender algo de todos estos hallazgos. En este caso se incluyeron ya más de 4.000 receptores de trasplante, la mitad
fueron de centros de Estados Unidos, un tercio aproximadamente pacientes europeos y alrededor de un 20% de Canadá. Realmente en las características basales de los pacientes confirmamos estas diferencias geográficas que comentaba. Brevemente, por ejemplo, los receptores en Canadá eran más jóvenes, en Estados Unidos mayor tasa de obesidad, factores de riesgo cardiovascular. En Europa, pacientes, digamos, cardiológicamente un poquito más enfermos, con peores parámetros en el cateterismo derecho pre-trasplante. Diferencias muy significativas en el soporte circulatorio mecánico, especialmente el de larga durada, donde un tercio de los pacientes norteamericanos, tanto Estados Unidos como Canadá, estaban asistidos previo a trasplante, mientras que en Europa solamente lo estaban el 15% de los pacientes. En cambio, en esta última región era más frecuente, significativamente más frecuente, el soporte de corta duración. En cuanto a los donantes, una diferencia muy significativa, diferencia de edad entre los donantes de Estados Unidos y de Europa de 10 años. Y también vimos diferencia en cuanto a factores perioperatorios, como es el tiempo de isquemia o la inducción. Los hallazgos principales de este segundo trabajo fueron una incidencia más o menos similar al trabajo previamente expuesto, 9% en la cohorte global y sin diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las 3 regiones analizadas. Sí que vimos distintas tendencias temporales. En Estados Unidos y en Canadá la incidencia de fracaso primario de injerto severo aumentó durante los años de la cohorte, mientras que en Europa la tendencia ha sido mucho más estable. Esto probablemente se relaciona con la evolución de las asistencias de larga duración, que en estas dos primeras regiones ha incrementado, mientras que en Europa no tanto. Y de hecho, si vemos Estados Unidos, hay una tendencia a la baja a partir de los cambios de criterio de la UNOS. En cuanto a tratamiento, como ya se ha comentado en la primera presentación, un soporte muy mayoritario con ECMO, alrededor del 90% de los pacientes de la cohorte, y vimos también que los factores de riesgo, primero, eran similares al trabajo que publicamos en primer lugar, y segundo, que eran similares, no había muchas diferencias entre las 3 regiones. En este caso se confirmó el ELVAT, el tiempo de isquemia y la función renal, pero también salió significativo el ECMO. El hallazgo principal de este segundo trabajo fue el pronóstico de los pacientes que desarrollaban fracaso primario del injerto severo. Impacto pronóstico, como hemos comentado previamente, significativo, tanto a 30 días como a un año, pero con una diferencia regional bastante importante. Y de hecho, los pacientes que presentaban esta entidad en Estados Unidos tenían mayor probabilidad de supervivencia comparado con las otras 2 regiones, con Canadá y Europa. De hecho, ajustamos por covariables asociadas a mortalidad post fracaso primario del injerto severo y con eso la región seguía siendo un factor de riesgo. ¿Y esto por qué? Pues en la discusión que os invito a leer si os apetece, lo discutimos ampliamente y consideramos que probablemente es por factores que no hemos reflejado adecuadamente en nuestra cohorte, puesto que el trasplante cardíaco ha vivido y está viviendo una evolución dinámica. En la última década hemos visto mejorías en soporte circulatorio mecánico, en plataformas de transporte y preservación, se han ampliado las fuentes de donantes. Y esto es una muy buena forma de introducir la segunda parte de esta presentación, que son las perspectivas de futuro. ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Qué tenemos que trabajar? ¿Qué gaps de conocimiento tenemos respecto al fracaso primario del injerto? Lo he estructurado en 6 puntos principales que os presentaré a continuación. El primero, probablemente, y es el que está más avanzado claramente, es el trabajar en una actualización de la definición del fracaso primario del injerto. De hecho, el año pasado ya se realizó una conferencia de consenso en el Congreso de Praga y probablemente se publicará en un breve tiempo su actualización. Y creo que como reto tenemos que intentar y mejorar el espectro de la severidad del fracaso primario del injerto, ya que el soporte terapéutico en parte define la gravedad del fracaso primario del injerto, cosa que puede tener unas ciertas limitaciones. Y probablemente en esta nueva definición, en esta actualización, se tiene que trabajar en un punto que considero muy interesante, que es la necesidad de fenotipar mejor esta entidad, de fenotipar mejor el fracaso primario del injerto como una entidad que probablemente es heterogénea, que no todos los casos son el mismo. De hecho, ya en este segundo artículo que os he presentado,
hipotetizamos un poco que esta diferencia de pronóstico según las regiones puede relacionarse con las características del emparejamiento donante-receptor. Y, por ejemplo, todo esto es una hipótesis, pero los donantes son claramente de mayor riesgo en Europa. Esto igual los hace tener menos probabilidades de recuperación, mientras que en Estados Unidos son los receptores los que tienen mayor riesgo e igual son más susceptibles a tener un fenotipo inflamatorio postoperatorio, un fenotipo más vasopléjico que ahora comentaremos en otro punto, y que esto también puede conllevar una disfunción del injerto. De hecho, como cosa interesante que ya se está realizando, se publicó este año este trabajo de 2 grupos británicos de trasplante cardíaco, donde ya diferenciaron en 2 subfenotipos, digamos, el fracaso primario del injerto, uno que es el inmediato, que es el más clásico, el que aparece inmediatamente al intentar salir de bomba, que el corazón no bombea de forma adecuada, que necesita soporte circulatorio mecánico desde el principio, comparado con un fenotipo más diferido, aquel que empieza a disfuncionar el órgano igual unas horas después, que necesita un soporte más unas horas después, y que compararon y vieron que a nivel hemodinámico este segundo seguramente es más similar a un estado vasopléjico. Es un artículo muy interesante que os invito a leer, y sobre todo lo interesante es que estos 2 tipos se asociaron con diferente trayectoria clínica, con peor pronóstico en el fenotipo inmediato o clásico. Por lo tanto, esto remarca un poco la necesidad de trabajar en el fenotipar esta entidad. Tercer punto en cuanto a perspectiva de futuro es analizar el papel de las nuevas plataformas de preservación y transporte sobre el fracaso primario del injerto. Los trials de las distintas plataformas han tendido a demostrar una reducción en la aparición de fracaso primario del injerto, por lo tanto puede ser una estrategia útil para reducir el riesgo de nuestros pacientes de presentar esta entidad con marcado impacto pronóstico. Y una cosa también muy importante, que es el cuarto punto, es analizar el papel de la donación en muerte circulatoria sobre el fracaso primario del injerto. Aunque era parte de nuestros objetivos, realmente ninguna cohorte de las que os he presentado, incluyendo la nuestra, este tipo de donación está bien reflejada a día de hoy. Pero sí que muy recientemente se ha publicado este trabajo que podéis ver en pantalla, que es un análisis de pacientes de la UNOS con más de 2.500 pacientes 2023-2024. Se vio que los donantes en muerte circulatoria presentaban mayor fracaso primario del injerto, pero en cambio el pronóstico no era tan distinto entre las 2 fuentes de donación. Por lo tanto, igual es uno de estos fenotipos que tenemos que caracterizar, que sí aparece más frecuentemente, pero el pronóstico no es tan malo como el clásico pronóstico malo de fracaso primario de injerto severo. Quinto punto que quería destacar y que he mencionado brevemente es que tenemos que caracterizar mejor lo que es el síndrome vasopléjico. No disponemos de una definición de consenso de la vasoplegia post-trasplante. No tenemos claro de toda la fisiopatología, aunque sabemos que involucra una inflamación sistémica con inapropiada relajación vascular. Sabemos que probablemente comparte vías fisiopatológicas con el fracaso primario del injerto y que coexisten de forma frecuente. Por lo tanto, dificulta la caracterización tanto de una como de otra entidad. Trabajar más en el conocimiento y clasificación y estrategias de prevención del síndrome vasopléjico puede ser realmente útil de cara a mejorar el manejo de nuestros pacientes en el post-trasplante. Y el sexto sería el timing del soporte circulatorio mecánico en el fracaso primario del injerto. Tenemos 2 trabajos que también podéis ver aquí en pantalla, un trabajo español y un trabajo americano, con resultados un poco discordantes en cuanto a si una estrategia de implante precoz del ECMO en caso de disfunción primaria del injerto puede conllevar un beneficio pronóstico. Por lo tanto, es una cosa que tampoco capturamos de momento adecuadamente en nuestra cohorte, ver el timing exacto del implante del ECMO, y es una cosa en la cual tenemos que trabajar conjuntamente. Y no podía acabar sin otras ideas, daría para mucho más, pero probablemente en el momento científico global en el cual nos encontramos es indispensable integrar el Big Data, las soluciones digitales, inteligencia artificial en la investigación de esta entidad para realmente poder abarcar la complejidad.
Y dos pequeñas reflexiones antes de pasar a unas breves conclusiones. Realmente se está realizando mucho trabajo en tener, durante estos últimos 15 años, en tener un buen modelo predictivo de fracaso primario del injerto, pero también tenemos que demostrar que utilizando estos modelos mejoramos el pronóstico de nuestros pacientes en el post-trasplante. Y después una apuesta casi personal de Marta Ferrero, en la cual he tenido el placer de colaborar, es intentar profundizar en este análisis regional que ya hemos empezado, no solamente para el fracaso primario del injerto, puesto que consideramos que podemos aprender de las mejores prácticas clínicas de cada uno y esto secundariamente ayudará a nuestros pacientes. Y con todas estas perspectivas de futuro, pues nuestro consortium tiene ahora mismo proyectos que están en desarrollo y probablemente vendrán muchos más, pero me gustaría resumir un poquito con que creamos este consorcio. Hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido que el fracaso primario del injerto es una entidad heterogénea, que la definición actual tiene retos y se han creado y se van a crear nuevos objetivos. Y avanzar un poco que esperamos a punto de publicar el nuevo modelo de predicción de riesgo que incluye técnicas de inteligencia artificial. Como hemos visto que el LVAD después de trasplante tiene un impacto importante, estamos haciendo un análisis específico del fracaso primario del injerto en estos pacientes y sobre todo como perspectiva interna de futuro, y bueno, ya a nivel global de todos los médicos que trabajamos en trasplante, tenemos que mejorar la calidad de los datos de estas cohortes que queremos que sean contemporáneas, que reflejen realmente el estado actual del trasplante. Tenemos que incluir nuevas variables, donación en muerte circulatoria, como he comentado, etcétera. Realmente es un reto de futuro muy, muy importante en el cual queremos trabajar en un futuro cercano. Y no quería terminar sin agradecer a todos los participantes de este consorcio, que realmente ha sido un placer poder trabajar con ellos durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, Joan, por tu presentación. Estamos un poquito justitos de tiempo, pero tenemos todavía 8 minutos para poder dar lugar a la discusión, a las preguntas o comentarios de la audiencia. Adriana, ¿tienes alguna pregunta para el doctor Guzmán? Bueno, quiero recordarles que pueden poner sus preguntas en el chat de discusión. Excelente presentación, Giovanni, y bueno, da unas luces importantes, de todas formas, en una entidad que es, primero, difícil de diagnosticar, segundo, como tú mostraste, difícil digamos, de predecir. Y desde luego con unas preguntas en el tratamiento muy, muy importantes, ¿no? Que por ahora siguen siendo el soporte ventricular y la paciencia un poco. Dentro de lo que mostraste, me gustaría preguntarte, me llamó la atención en la parte del soporte de corta duración en Europa y Canadá. ¿Se sabía qué tipo de soporte y si hubo alguna diferencia entre la mortalidad entre los tipos de soporte de corta duración, no los de larga? Porque es muy probablemente el caso de Latinoamérica, es una tristeza que no esté Latinoamérica en el consorcio, pero es muy probablemente en nuestro caso en donde tenemos que usar más corta duración que larga duración, ¿no? Bueno, de hecho, lo que vimos, ¿no? Previo a trasplantes, es que Europa tenía una mayor tasa de soporte de corta duración. Esto puede tener un impacto. Es verdad que los números no son iguales para Canadá, pero es un poco la conclusión que llegamos, que es una entidad multifactorial que influye en muchas cosas, porque nos hubiera gustado mucho, ¿no? Que fuera como una cosa lineal de aquí la mortalidad es más alta porque pasa esto, pero realmente no es que sea Canadá y Europa dos cohortes exactamente iguales que conlleven a este peor pronóstico. También Canadá, por ejemplo, en nuestro trabajo hay una proporción de pacientes congénitos no despreciable porque hay un centro con mucho paciente congénito, que esto puede llevar a unas tasas pues, mayores de complicaciones, de pronóstico, etcétera. La respuesta es sí, creemos que conlleva un riesgo significativo. De hecho, sale como predictor en este segundo trabajo el soporte circulatorio de corta durada, especialmente el ECMO en cuanto al desarrollo de fracaso primario del injerto, pero es verdad que no ha sido tan lineal como en Europa y más. La mortalidad es más alta porque en Canadá más o menos los números eran similares. No sé si respondo a tu pregunta más o menos. Quizá hay una pregunta del doctor Joe Costello en el chat que complementa la pregunta de Adriana. Nos dice, ¿se sabe si en esos ECMOs ya puestos después de haber tenido el paciente el fracaso primario del injerto,
si eran periféricos o centrales en las dos regiones, en América o en Europa. ¿Pudo eso tener que ver con las diferencias que hay en los resultados? Absolutamente, es una cosa que consideramos, de hecho lo discutimos en la discussion de este segundo trabajo. Es un artículo muy importante del grupo de Beibiche, donde de hecho lo he mencionado brevemente porque hay dos hallazgos ahí. Uno, que el implante precoz no parecía dar un mejor pronóstico, pero en cambio sí un tipo de canulación versus la otra. Tristemente no está capturado en nuestra cohorte, y es eso el motivo por el cual queremos intentar mejorar la calidad de nuestros datos. Y la verdad es que los datos de soporte fue sí, no y un poquito más, pero no tenemos bien el timing de cuándo se implantó, si inmediatamente en quirófano, 6 horas después, y la canulación tampoco disponemos de ello, pero en un futuro esperamos disponer de esta información y poder dar más luz a la mejor estrategia, como ya el grupo de Bibiche adelantó un poquito con su trabajo. Sí, hay un aspecto que yo creo que sería importante tocar en estos 5 minutos que nos quedan de discusión, que sería los métodos de preservación de los órganos. Ahí hay un tiempo que es crucial, unas pocas horas en que trasladamos el órgano y en que parece que hay algo de evidencia de que distintas formas de preservación, algunas de ellas simplemente pasiva controlando la temperatura, otras haciendo perfusión del corazón con soluciones frías o con normotermia, con el OCS. ¿Cuál sería tu análisis, Joan? Y también a Enzo, al doctor Catena, eh, por favor, le pedimos si él tiene una respuesta. A ver, no tengo una respuesta clara. Sinceramente, probablemente la, el, el- así como el tiempo de isquemia, el tipo de preservación tenga que ver, pero la verdad que no tengo una respuesta clara, eh, ni en base a mi experiencia ni en base a la literatura. Mi experiencia es muy poca, acá es solamente mantenimiento en frío. No- Joan. Yo sí que puedo añadir que, de hecho, creo que lo he puesto brevemente en pantalla. Los trials, tanto del OCS, del ex vivo y del Sherpa Pack, mostraban una menor tasa de fracaso primario del injerto. O sea que claramente, creo que independientemente del sistema utilizado, cualquiera de estos tres, mejorar la calidad de la preservación nos va a ayudar a reducir el fracaso primario del injerto, especialmente de este fenotipo más clásico, ¿no? El que falla desde el principio, el que es un poco catastrófico, ¿no? El que pones el corazón y no empieza a bombear. Parece que todos son superiores al mantenimiento que hacemos aún muchos centros en el clásico en frío. O sea que claramente va a ser una estrategia de futuro en cuanto se liberalice el acceso a este tipo de terapias, claramente. En este sentido, hay que decir que ya hay algún estudio pequeño todavía aleatorizado donde, hecho por el grupo de Los Ángeles de John Kawashigawa, donde se ve que las alteraciones bioquímicas, de proteómicas, metabolómicas del corazón que es transportado con control de temperatura, parece que son alteraciones menores que cuando simplemente es trasladado en hielo como transporte pasivo. De manera que parece que va como amontonándose, uniéndose evidencia en favor de estas formas de traslado que todavía no están muy implantadas en general en la comunidad de trasplante. Doctor Álvaro Quintero quiere hacer una Sí, intervención. Adelante, Álvaro. sí, hablando de este tipo de preservación, nosotros en el país aún no tenemos acceso a ella. Alguna vez indagamos con respecto al incremento en los costos de todo el procedimiento, y para nosotros, naturalmente, esto es una gran limitante. Quiero preguntar si alguno sabe en qué porcentaje aproximadamente un tipo de preservación de estos, digamos, novedosos, puede incrementar los costos, porque, como mencionaba el doctor Joan, al parecer sí puede haber un impacto en la disminución del desarrollo de la difusión primaria del injerto. ¿Alguien se anima? Los costes en Europa utilizamos euros, que es un poco más que los dólares. Yo creo que el sistema OCS, el de la perfusión normotérmica
más complejo, que además es demandante desde el punto de vista de la técnica del extractor, no lo puede hacer cualquier cirujano. Este tiene un valor de entre 35 o 40 mil euros, que supongo que será pues 45.000 dólares o algo así. El dispositivo Sherpa Pack, que es control de temperatura, creo que anda por la cuarta parte de ese valor. Estoy dando cifras muy aproximadas de memoria, pero un poco por hacernos idea. Eh, Creo que para determinadas situaciones, especialmente para traslados de tiempos de isquemia largos, puede ser rentable, especialmente estos dispositivos de transporte normotérmico. Nosotros tenemos una experiencia muy parcial en ello. Y quiero darle a Adriana la posibilidad de despedir. Hemos agotado el tiempo, ha sido muy interesante. Adriana, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas, muy interesante, vienen cosas más interesantes aún. Muchas gracias, Joan, por la magnífica presentación del consorcio. Y bueno, nos gustaría participar en algún momento, si se puede, desde Latinoamérica. Y muchas gracias, Javier, por haber compartido contigo. Siempre un honor y un placer estar en el grupo de ISHLT en español. A todos un gran saludo y a todos nuestros participantes. Igualmente. Muchas gracias por sus preguntas. Placer, hasta pronto. Hasta la próxima, hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias.